Listo. Muy buenas noches. Los saludamos desde las oficinas del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera, Centro de Interpretación de Información, ubicado en Huasca de Ocampo. Saludamos también con mucho cariño a los guardianes del Geoparque de Omitlán de Juárez, de Huasca de Ocampo, de Mineral del Chico, de Singilucan, y por supuesto también a toda la comunidad estudiantil que se une, que forma parte del servicio, de la prestación de servicio social y prácticas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues de otras universidades. Bienvenidos todos. Saludamos también con mucho cariño a nuestros usuarios en la página de Facebook del Geoparque Comarca Minera. Recordamos que cada martes tenemos este seminario virtual permanente de Guardianes del Geoparque, en donde tratamos temas que tienen que ver con la vida del geoparque, desde sus temas de patrimonio cultural, natural, geológico. Y hoy vamos a hablar de un tema geológico muy interesante. Tenemos a un invitado muy especial, conocedor de estos movimientos telúricos que se, que se, que se investigan, se trabajan también desde el Servicio Sismológico Nacional, una de las instituciones más importantes del país que ha investigado mucho al respecto y que pues México ha avanzado mucho en el conocimiento de estos movimientos. Pues damos la bienvenida al ingeniero Antonio de Jesús Mendoza Carvajal. Él es técnico académico asociado en el Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica y él nos va a platicar hoy sobre el registro de sismos en México, inicios, actualidad y futuro próximo. Pues es muy joven, la verdad es que me da mucha alegría siempre que alguien también joven nos comparte en este espacio sus conocimientos. Y pues bueno, voy a leer algo sobre su nota biográfica. Él es ingeniero en instrumentación electrónica. Se ha desempeñado en el diseño, implementación y puesta en marcha de redes sismológicas, como lo son las redes de monitoreo sísmico volcánico, los volcanes San Martín Tuxtla y Pico de Orizaba, las redes de monitoreo sísmico, Red Sísmica de Veracruz, en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Asimismo, la ampliación de la Red Nacional del Servicio Sismológico Nacional con el proyecto Red Sísmica Mexicana y la más reciente Red Sísmica de Bachillerato, que se está implementando en el Valle de México. De igual forma, tiene orientación por el desarrollo de equipos tecnológicos con la utilización de Open Hardware y Open Source, como lo fue en el Diplomado de Sismología para profesores de bachillerato, en donde se fabricó un sismómetro AS01 de periodo corto. Ya nos explicará Antonio sobre esto. Es profesor en el Diplomado de Sismología para profesores, así como en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra con la materia de medición e instrumentación, además de impartir talleres y charlas sobre la implementación de instrumentación sísmica y monitoreo en tiempo real. Antonio, pues bueno, ingeniero, bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias por compartir con nosotros esta plática. Vas a ver en pantalla que algunos nombres todavía no se conectan todos nuestros guardianes, Sí. pero hay algunos nombres que aparecen con GGH, por ejemplo, es Guardianes del Geoparque Huasca. Los que tienen GGO es Omitlán, S pues será Singilucan y si aparecen con una MSH son de Mineral del Chico. Entonces, pues bueno, estamos capacitando en el Geoparque a grupos de ciudadanos voluntarios
interesados también en compartir los objetivos del Geoparque, los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y pues bueno, es gente de cada uno de estos municipios del territorio Geoparque que pues están con nosotros capacitándose, pero también cada martes están con nosotros en esta sesión virtual aprendiendo pues temas diferentes, diversos y pues bueno, para ello se abre este seminario, pero que ya ahora está abierto en Facebook para toda la población que habita en el territorio. Entonces, pues bienvenido y ahora el espacio es tuyo. Muchas gracias. Buenas noches. Permítame compartir pantalla, por favor. Perfecto. Entonces, ahora sí. Sí ven las Ya, diapositivas, ¿verdad? ya está, sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Mi nombre es Antonio Mendoza, ya lo comentaban. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado. Me hablaron mucho, muy bien de esta charla. Estaba muy nervioso. Digo, vamos a ver si no los aburro mucho por acá. Pero bueno, iniciamos. Eh, yo estoy en el Servicio Sismológico Nacional, estoy en el grupo de instrumentación. Somos tres grupos principales allá en el servicio, no obstante tenemos más grupos de trabajo. Nos dedicamos, como bien lo saben, al monitoreo sísmico en todo el país, pero tenemos una trayectoria de un poco más de 110 años, entonces quisiera compartirles un poco acerca de esta experiencia de los registros de los sismos en México. Entonces, vamos a empezar con lo que es, pues, la idea que se tenía en aquel entonces, cerca de 1910, aproximadamente en 1898. Se tenían varias propuestas por varios interesados. En aquel entonces no existía un servicio sismológico, no se tenía tan próximo la idea de un servicio geológico tampoco. Se tenían varios, digamos que interesados en nuestro territorio sobre fenómenos naturales, mayormente atmosféricos, astronómicos y un poco del mar. No obstante, los interesados en lo geológico expresaron la idea de verificar estos sismos que se sentían mucho en la costa de Oaxaca. Para aquel momento no se tenían las comunicaciones que ahora tenemos. Entonces, para tener como una referencia, esta carta que se tiene aquí a la derecha es básicamente lo que se tenía de los comunicados que se sentían en aquel entonces, 1910, un poquito antes de la inauguración de la estación principal de Tacubaya, la primera, que fue en septiembre. Esta es una carta que mandó de un sismo que se sintió un poquito antes de que se tuviera la inauguración. La inauguración fue el 5 de septiembre, pero no se envió esta carta hasta después del 24. Y para cuando llegó a la Ciudad de México ya era noviembre, entonces se interpretaba que la información viajaba muy lentamente y esto es algo que a ellos les tenía preocupación porque los sismos ya se tenía el antecedente en aquel entonces de que eran catastróficos. Se tuvo la idea de tener una forma de poder medirlos. Entonces, para mediados de inicios de 1900, en 1908, en conjunto con el Servicio de Agricultura, que era más bien un ministerio que se tenía en la época del Porfiriato, se encontraban tres secretarías que daban mucho, digamos que información acerca de nuestro territorio. Eso también implicaba nuestras formas de trabajar el campo, pero también las catástrofes, pero también cómo es que encontrábamos minerales. En la parte de la izquierda les pongo el Instituto Geológico Nacional, pero lo pongo
con una foto cuando estaba recién estrenado. Antes de que estuviera estrenado, esa era la secretaría donde se conjuntaban todas estas partes de agricultura. En un momento la creación se pensó, del servicio sismológico se pensó tener ahí, porque ahí es donde se recibían las cartas cuando ocurría un sismo. Y ahí es donde se instaló el primer instrumento. Y bueno, el segundo instrumento, el primer instrumento estaba en el castillo de Chapultepec, en el sótano, lo tenía un fraile y era un sismoscopio, pero un registro como tal no se tenía. Para este entonces, en el Instituto Geológico Nacional, bueno, antes de ser el instituto, se instala este equipo que se encuentra a la derecha, es una foto verídica de aquel equipo que actualmente ya está perdido, donde sí se tenía un registro en papel, donde sí se podía realizar cálculos y donde ya se percibían las ondas sísmicas como tal. Eso fue aproximadamente para 1907, donde ya se tenía muy bien planteado un proyecto de instalar equipos para que pudieran medir sismos. Los digo así porque en aquel entonces todavía no se definía como un sismómetro, un acelerómetro o un sismógrafo, que ya son los nombres técnicos de estos equipos. Hubo un congreso en París donde se planteó el proyecto definitivo de monitoreo en el territorio nacional y México estuvo presente. Estuvimos ahí para plantear esta idea y entre varios, todos estos miembros son de un comité científico a nivel mundial donde se planteaban ideas, se apoyaba y se daba cierto financiamiento. Sobre todo Europa estaba muy interesado, puesto que ellos sufrían un poco mucho de esto y querían tener los estudios necesarios para evitar catástrofes. Regresando de ese congreso, se plantea la red nacional, la primera red sísmica en México. Eh, en la parte de la izquierda se encuentra la carta original de nuestra inauguración de la primera estación el 5 de septiembre de 1910. Ahí es como se da a conocer la creación, no tan solo la inauguración de la primera estación sismológica formal en nuestro país, sino la inauguración de nuestro Servicio Sismológico Nacional. Y oficialmente se empieza la base de datos de los registros en México. En la imagen derecha es una imagen original, una foto verídica de un equipo Bosch-Mori de 10 kilogramos. Son equipos modernos, semimodernos, porque son de 1940 aproximadamente, pero son los equipos que empezaban la modernización de la red. Los primeros equipos eran de toneladas, tonelada y media, 3 toneladas, 10 toneladas. Y teníamos un poco de complicaciones cuando queríamos hacer monitoreo en catástrofes como los ocurridos en el sismo de 1920, el sismo de Jalapa o los sismos más, digamos que boca pronto de los sismos volcánicos del Popocatépetl, del volcán Chichón. Llevar equipos de 80 kilogramos como el Witcher, el que se ve a la derecha, era bastante complicado. Teníamos equipos un poco más livianos y entonces, en lugar de llevar los 80 kilogramos, llevábamos 10, 25, mis antecesores. Llevaban esos equipos, los llevamos al volcán y se llevaban con toda la intención de tomar registros de la referencia de la sismicidad en los volcanes. ¿Esto por qué es importante? Bueno, la ocurrencia de sismos en los volcanes marca una evolución en lo que es la erupción de dichos volcanes. Tener una base de tiempo de estos volcanes es como una muy buena referencia del saber que el volcán se activa bruscamente o tener una referencia de la línea en que los volcanes van a poder tener una emanación, van a tener lahares, van a tener explosiones.
Eso es una referencia con los sismos. En aquel entonces no se tenía tanta definición en ver la profundidad de los sismos, no obstante, sí se veía la dirección de donde venía el sismo, se podía calcular con funciones matemáticas muy sencillas usando trigonometría la localización del sismo. Ahí lo que fallaba un poco y que posteriormente se pudo mejorar es la profundidad. Ya con algunos otros estudios se determinaba cómo era la ruptura, o es decir, cómo se movía el terreno, no tan solo en los volcanes, en el campo en general. Si había una falla, si había una fractura, si teníamos fenómenos un poco más bruscos como movimientos de la arena y ya se podía definir, actualmente ya se puede definir si son lahares u otro tipo de fenómenos derivados de volcanes. Entonces, los registros que se tienen actualmente en la sismoteca existen, están bien resguardados. Se tomaban con estos equipos, equipos que, si bien son de 80 kilogramos, el que se ve a la derecha, teníamos equipos un poquito más livianos. Retomando un poco el inicio de la cobertura de la red nacional, en 1911 se hizo, entre 1911 y 1914 se hicieron la inauguración de otras dos estaciones. Las estaciones que se tenían en Yucatán, la imagen que se ve a la derecha es la estación sismológica de Yucatán, de Mérida de Yucatán, y también se tenía casi terminada la estación en, en Zacatecas, a un lado de lo que es el Cerro de la Bufa, muy conocido allá en el estado de Zacatecas. Y bueno, tuvimos complicaciones en esos momentos. Eh, Recordemos que es una época histórica, los zapatistas, perdón, el porfiriato estaba en su auge, teníamos revolucionarios, teníamos conflictos con el campo, teníamos muchas cosas que no veían, digamos, que como prioridad a la ciencia y nos hacían a un lado en el sentido de que entraban a las estaciones pensando que eran bodegas de semillas, se encontraban con estos equipos de metal y se les hacía fácil, vamos a a fundir el metal y vamos a usarlo para el armamento. Y bueno, hasta cierto punto podríamos decir que participamos en eso con nuestro metal, ¿no? De las estaciones. Allí tuvimos un percance y no tan solo en Zacatecas, también en Monterrey. Literalmente Monterrey desapareció. Y el que se mantuvo en pie de lucha fue Chihuahua, la estación sismológica de Chihuahua, y que también, bueno, tuvo su participación. Esta es una foto antigua de la estación de Mazatlán. Estuvo casi a la par la estación de Mazatlán y la de Guadalajara. Actualmente se mantienen ciertas estaciones mecánicas. Estas las definimos como estaciones mecánicas. Son las primeras estaciones y más antiguas. Esa estación de Mazatlán, Sinaloa, sigue existiendo. Nada más que ahorita ese edificio de astrofísica ya no existe. Ahorita es una residencia de un vecino con muchos recursos, digámoslo así. Y nos rodean muchos vecinos, ya es un vecindario, ese cerro está totalmente poblado, la estación está atrás de un muro y solo puedes entrar con una puerta muy pequeña y es complicado. Se ha tratado de mantener y ahí incluso se tenían equipos muy antiguos de aquella época y de algunas investigaciones posteriores. La que sí se mantiene es la estación de Guadalajara, la estación de Mérida, Yucatán, la estación central de Tacubaya. Hace menos de 40 años, de 30 años, perdón, aún se mantenía la estación de Manzanillo, Colima. Y hasta hace poco se vieron unas fotos de la estación, la antigua estación de Oaxaca, que igual se tuvo que desmantelar para finales de los años 90. Y bueno, se tenía una cobertura muy buena. Esto es de lo que les estaba hablando, las estaciones sismológicas en Chihuahua, Monterrey, Mazatlán, Zacatecas, Guadalajara, Manzanillo, Tacubaya, Veracruz, Oaxaca y Mérida. Donde se me estaba olvidando comentar que Veracruz todavía existe la estación mecánica. Nada más que ahora es una muy buena colaboración con el INA
Ellos tienen unas oficinas allá y estamos manteniendo la estación indirectamente con ellos. Aún tiene par de equipos antiguos. Esperamos en algún momento poder visitarla de nuevo. Toda esta red de 1910 hasta 1928 se tenían programados, estuvieran funcionando para la detección de los sismos en nuestro país. Si se dan cuenta, el esfuerzo que se tenía para aquel entonces era monumental. No era tan sencillo viajar de la Ciudad de México a Mérida y menos a Chihuahua. Actualmente lo hacemos en vía terrestre y nos tardamos 2, 3 días en llegar a esos lugares. Para aquel entonces ir en caballo para allá o ir en carreta para allá, pues imagínense todo lo que se tardaba. Y en cada una de las estaciones teníamos personal. Y cabe señalar que para aquel entonces esta parte del servicio sismológico eran muy pocas personas, personas que no trabajaban directamente para el servicio. Estábamos colaborando con el gobierno y era personal que se dedicaba a la Secretaría de Agronomía, personal que se dedicaba a la Secretaría de Geología, que posteriormente se creó como Servicio Geológico Mexicano. Y bueno, era colaboración con todos y cada una de las estaciones tenía una persona que cuando sentía un sismo enviaba las cartas como se les mostraba anteriormente, se sintió estrepitosamente, el agua chocaba muy duro contra las rocas, se cayeron tres edificios, casas, perdón. Y bueno, no había una forma tan rápida y certera de tener los registros a tiempo. En aquel entonces no se tenía estas cualidades de las comunicaciones actuales. Ahorita fácilmente podemos hablar por el celular y tener comunicación con cualquier persona en casi todo el mundo, pero para los años, eh, para esa época, 1910, 1920, era casi imposible. Entonces, bueno, esta es una de las cartas que les comentaba, de los reportes que nos enviaban desde las estaciones. Si se dan cuenta, dice aquí documento de estudios geográficos y climatológicos. Entonces, esas eran las colaboraciones que les hacía referencia a ese momento. Ellos marcaban ya en las estaciones mecánicas los registros, no nos enviaban los registros hasta que se juntaban cierta cantidad, que puede ser un mes, puede ser varios meses, y ya el caso muy extremo era un año, año y medio de registros en papel, los juntaban y los enviaban por correo, que bueno, era también complicado que llegaran a tiempo. Por lo mientras, para aquel entonces, 1916, se enviaban estos reportes por correos de México y lo que se anotaban eran unas referencias muy propias de aquel entonces, que era la hora en que se veía un sismo, se veían las componentes. Por ejemplo, aquí dice que es un equipo Wincher de 1 tonelada y en las componentes norte-sur, no sé si ven mi cursor, en las componentes norte-sur se ve a estas horas cómo es el movimiento de la punta del estilógrafo. Entonces se tenía una amplitud medida por milímetros y se tomaba por segundos los movimientos. Fueron 4 milímetros de registros en tanto tiempo y se determinaba por una regla de tres eh, cuál era la distancia del sismo con respecto a la estación. Y claro, para aquel entonces tampoco teníamos GPS. Entonces, la forma de poder tener la información de la ubicación de cada cosa en aquel entonces, por ejemplo, esta estación, era por medio de medios astronómicos. Se veía los astros y hacía unos cálculos que también eran un poco trigonometría y un poquito más con las referencias de navegación marítimas para decir, ¿saben qué? La estación sismológica de Mazatlán se encuentra en estas coordenadas. Se tenía la referencia, las coordenadas, perdón, no eran tan sencillas de obtener. Ahora sí, ya es muy sencillo. Tenemos en el celular, compramos equipos de navegación. Ha evolucionado la tecnología a tener ahora
satélites, las satélites que nos dan esta referencia y nos envían la información a nuestros equipos compactos. Pero bueno, ese también es un avance que se ha tenido en la humanidad. Y este es otro ejemplo igual de sismos, de reportes de las estaciones. Y antes de entrar un poquito a la modernización, fíjense que llegan los telegramas al país, ya dejábamos de recibir las cartas con una diferencia de 10 a 9 días. Ahora tenemos los telegramas que para 1930 aproximadamente podíamos tener un poco más de tiempo real o semi-real de la información. El detalle acá es que por telegrama no nos podemos enviar un email, una carta muy grande. Esto que ven ahí, esa imagen, es lo que se permitía y lo que se podía. Y no era de unos segundos, o sea, el tintineo del telegrama tardaba. Y era la interpretación de los pulsos eléctricos y interpretando palabras. Y esto que se escribía aquí, que ustedes lo pueden leer en un minutito, pues se tardaba uno, ¿no? Tardaba 15 minutos en hacer la interpretación, en escribirlo y trasladar esa escritura en estos formatos. Pero era la referencia, es el segundo avance tecnológico. Primero, iniciamos del correo, seguimos con los telegramas y ahora vamos a seguir con esto. Estos son los registros en papel. Esto es lo que teníamos en aquel entonces, las primeras registros de sismos. En la parte de arriba, en el lado izquierdo, es el primer registro que tuvimos en telecomunicación, ya con radiofrecuencia. Ya no era telegrama, ya eran ondas de microondas. El lado derecho eran los registros en papel que tenían las estaciones mecánicas, igual el de abajo. Aquí el detalle de esta de abajo es el registro del sismo de 19 de septiembre de 1985. Entonces es un sismo muy representativo. Esto es un registro de la estación de Oaxaca, allá cerca de Pinotepa Nacional. Es una de las joyas que tenemos de registros que está muy bien resguardada. Se digitalizó. Para 1985 ya teníamos la posibilidad de escanearlo y enviarlo por correo. Tardaba muchísimo, pero llegaba. El ejemplo es que para 1900, perdón, 50, 60 es este registro blanco y negro. Para 1985 ya teníamos la posibilidad de tener estos registros un poquito más fidedignos. Ya teníamos esa evolución y tenemos unos, digamos que inconvenientes al momento de que ahora ya recibíamos los sismogramas. ¿Quién era la persona encargada de traducir lo que se veía en esas rayas, en las rayas rojas que se veía en este registro de 1985? Bueno, teníamos compañeros que eran analistas, que es la persona que ve el registro y decía, bueno, esta es la onda P, S y coda. ¿Qué significa? Que llega el sismo, la primera onda, la onda P. El segundo movimiento que se tiene del sismo es esta onda S. Y cómo va terminando el sismo en su recorrido es la coda. Son las tres principales. Por ejemplo, si ven mi cursor, ¿verdad? Esta es onda P, esto es onda S y va terminando. Esto es la coda. Eso es como se interpretaba. Igual, con unas ecuaciones matemáticas relativamente sencillas, es como se determinaba en aquel entonces, era sencillo, se determinaba la distancia entre la estación sismológica y el sismo, pero evolucionó la ciencia a tener la posibilidad de ver qué tan grande es. Como referencia, el doctor eh, Richter hizo un experimento en California, igual con estaciones sísmicas mecánicas, un poco más modernas, eran ya electromagnéticas, pero muy grandes, donde él determinaba la cantidad de energía que se liberaba en un sismo.
Él determinó que esta energía podría tener ciertas magnitudes en una escala algorítmica. ¿Qué significa? Que de un algoritmo en una escala uno puede ser como sentir, dejar caer un mazo cerca de ti, de tus pies. Escala 2 es como sentir que cerca de ti se cayó un bulto de cemento muy grande. Escala 3 es sentir cómo se cae un edificio. Escala 4 y así sucesivamente. Entonces, hasta llegar a bombas atómicas, la intensidad, la magnitud, perdón, que se interpretaba. Él fue uno de los pioneros para determinar la expresión energética de los sismos. No obstante, fue solo un experimento allá en California y era mal utilizado por algunos compañeros. Pensaban que se podía utilizar esa misma interpretación para todo el planeta, pero pues no es así. Entonces, si bien fue una muy buena referencia, experimentos posteriores determinó que existía un error. Entonces empezaron a salir estas formas de medir los sismos que se le llaman magnitudes, magnitudes de coda, magnitud de momento. Hay magnitudes que son muy congruentes a eso que expresa el sismo, que es la liberación de energía. Entonces, nuestros compañeros de análisis se entrenaban y estudiaban arduamente para tener esa información lo antes posible. Les pongo la imagen de la derecha como una referencia porque esta es la instalación de un equipo sísmico dentro de una caverna. Dentro, no era una mina, era una caverna cerca de la presa de Infiernillo. Entonces, esa fue una de las primeras instalaciones que se tenían. Muy buena estación, se tenía una señal muy, muy, muy buena, a pesar de que se encontraba cerca de la cortina, la presa Infernillo, y nos daba información en aquel entonces. Ya con administraciones seguidas, esta estación desapareció, pero esta fue fundamental para que se pudieran hacer experimentos con nuestros compañeros de análisis y se pudiera determinar que efectivamente esta magnitud que desarrollaba el doctor Richter no se podía utilizar en el territorio nacional. Necesita ser agregarse información adicional para poder decir que la magnitud o la expresión de tan grande que fue el sismo era de otra manera, de otra metodología. Entonces, así fue como nuestros compañeros de análisis, les pongo la referencia de cómo es que sacaban esta medición de las ondas sísmicas que explicaba anteriormente en la imagen de en medio, donde el analista, esta es una imagen del Servicio Geológico de Estados Unidos, el analista tenía en estos aparatos que se podían ver de manera relativamente digital las ondas sísmicas y con una regla, literalmente era una regla, se podía medir la distancia entre la primera y la segunda onda para decir la liberación de energía fue de tal magnitud. En el lado izquierdo se ve la cinta que se podía poner dentro de estos equipos, que bueno, eso quedó en el recuerdo. En la imagen de la derecha ya se puede ver, a pesar de que es una imagen vieja, se puede ver que una computadora ya puede tener esta información también de manera digital, de manera más confiable y se puede manipular con software dedicados como software que se llama Cezanne o SAC, que son software para la interpretación de estos ondas que se adquieren por medio de los equipos sísmicos. Llegó la modernización de tenerlos en papel a tenerlos de manera digital. Hablamos de la transición de 1950 1970 y llegamos a mediados de 1980, inicios de los 90, donde ya teníamos la computadora e información sísmica. Y asimismo, también de los equipos. La imagen de la derecha son los equipos mecánicos, pero ya tenían
otro fenómeno más, no nada más utilizamos la forma mecánica, que es un péndulo críticamente amortiguado, que es el fundamento de cualquier equipo sísmico, sino que también agregábamos un efecto, el efecto electromagnético. Y este efecto electromagnético hacía que detectar las vibraciones del suelo fueran más fáciles, pero además con mejor definición se podía ver las señales de sismos más lejanos. Y entonces así es como nacen los parámetros de medición de cada equipo. Es decir, eh, un ejemplo, una cámara de un celular de 2 megapíxeles puede ser este equipo que se encuentra a la derecha. Los equipos actuales ya no son de 5 megapíxeles, ya son de 25 megapíxeles. Entonces, cuando les hagamos zoom, que acerquemos la imagen, ya no vamos a ver borrosa la imagen, vamos a ver el contorno bien dibujado de lo que es esa imagen. Es lo mismo en los equipos sísmicos, ya que agregando el efecto electromagnético para mejorar la definición de las señales que está adquiriendo este equipo. Entonces, este equipo es el que se ha manejado entre 1960 y 1980. Y incluso este mismo equipo, tipo de equipo, fue el que registró el sismo de 1985. En el lado izquierdo les pongo dos imágenes de equipo desarrollado aquí en México por ingenieros mexicanos. El de en medio utilizaba un geófono que, si bien era de manufactura alemana, la adquisición de la señal misma y el mejoramiento de este sensor fue desarrollado por manos mexicanas. Este equipo se adquiría la señal y la enviaba por radiofrecuencia al servicio sismológico. Y la estrella de estos equipos fue este equipo negro, que era también la forma de adquirir, pero también era de proteger y de cierta manera analizar la señal que llegaba para enviarlo de manera analógica al servicio sismológico, pero también a departamentos que estaban interesados en aquel entonces, en 1980, 1992 aproximadamente es la última versión. Es lo que en aquel entonces quería ser la continuación de la Red Nacional del Servicio Sismológico, solo que esta se llamaba de apertura continental. Entonces llegaba la modernización para equipos de ser tan grandes y pesados a ser pequeños, compactos, un poquito más intuitivos y que se podían llevar a volcanes, a selvas, a desiertos, a lugares lejanos como islas. Ya podíamos tener esa facilidad. En lugar de tardar semanas para llegar a un punto, ya llegábamos en un par de horas teniendo estos equipos compactos. Y bueno, cabe destacar que elaborado por manos mexicanas también. Entonces, la modernización llega también en la forma de recibir los datos. Iniciábamos con las cartas, fuimos por telegrama, llegábamos por onda de por microondas, que son las radios. Luego llegamos al internet, un internet que en los primeros pasos tardaba mucho. Ahorita pues ya actualmente hasta en el celular tenemos un internet bastante rápido, teniendo muy buena señal, claro está. Y un intermedio a lo actual son las comunicaciones satelitales. Entonces, a partir del internet llegaba las ondas, las bandas de comunicación satelital, pero también las de comunicación celular. Y estas tres últimas ya se podía decir que eran comunicaciones digitales, porque enviaba la información al Servicio Sismológico Nacional para que nosotros lo manejemos, pero ya llegaba en un formato de unos y ceros, que nuestras computadoras lo ven y lo pueden analizar. En la imagen izquierda se ve la señal sísmica que llega con una demora de 0,001 segundo, 0,05 segundos por muy tarde. Eso se llama latencia.
qué tanto tarda en llegar la señal en el momento que ocurre hasta nuestra base de datos en el sismológico. Cuando llega a nosotros, nuestros compañeros toman la señal y hacen interpretaciones, como mecanismos focales, como ver la magnitud, qué tan fuerte fue, como ver la ubicación, la profundidad. Y eso es la parte instrumental. También pues ha evolucionado la forma de ver la calidad de los datos. En inicios de lo que es el monitoreo en México se pensaba que tener el aparato era suficiente, sino es que posterior, cuando llega los primeros experimentos de geólogos mexicanos, determinan que poner el aparato no significa que el aparato va a funcionar eternamente, hay que cuidarlo y hay que cuidar las condiciones con las que funciona. Resulta que si está a nivel del mar, no es lo mismo que esté en la Ciudad de México, arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Que no es lo mismo tenerlo encerrado en una casita o una caseta que va a quitarle el golpe del viento, que va a quitarle esa diferencia de temperaturas. Quitando todos esos elementos, tenemos una señal muy buena, podemos determinar el movimiento que ocurre en el piso, podemos ver en minas cómo es esa diferencia de potencial energético, qué tan fuerte es el sismo, en las presas, cómo es el movimiento del agua, el golpeteo de algunas corrientes parásitas que llegan a la cortina, tan solo la afluencia del agua sobre los desboques de la cortina. Se pueden ver esas vibraciones y tomar una interpretación de que la cortina está en buenas condiciones, de que es necesario darle mantenimiento, de que la mina es propensa a tener un colapso, tener movimiento de la arena, pero todo eso debe de ser cuidado. Y en aquel entonces se tomó muy en serio esto y se vio que es necesario tener condiciones. Una condición tan ideal como la diferencia de temperatura marca mucho eso, porque si la señal llega de forma incorrecta, podríamos decir que el sismo fue en Puebla, pero no fue en Puebla, fue en Oaxaca. ¿Y por qué? Porque hubo una diferencia de temperatura que la señal no supo corresponder y tuvimos un error. Y los sistemas de seguridad nacional pues no se activan correctamente. Entonces estas fotografías fueron las primeras construcciones. Eran construcciones de una caseta de doble muro. Se tenía una distancia de aproximadamente 1 metro entre pared y pared. La pared de afuera era la que trataba de cuidar de temperatura, humedad y de viento lo que son los instrumentos científicos. Y ya la caseta chiquita era el otro impedimento de temperatura, humedad y cualquier otra perturbación para que en el centro de esta casetita podamos tener nuestros equipos de medición. Actualmente trabajamos un poquito igual al anterior, pero ya no son las casetas enormes que se tenían. La de Yucatán es una caseta enorme, son 150 metros cuadrados. Ahorita nuestras casetas son de 18 20 metros cuadrados por muy grande. Y estamos haciéndola un poquito más chicas con la estrategia de que podamos tener una cobertura más amplia. Estas son las últimas fotografías de la estación de Oaxaca. Se tenía una escuela que posteriormente evolucionó a una secretaría que posteriormente adquirió una persona y la reconstruyó y pues nosotros quedábamos obrando. La tomo porque aquí se ve todo el espacio gigante que se tenía en la caseta, a comparación de las casetas actuales que son pequeñas. Y bueno, las actuales, el estado actual de nuestra red de monitoreo, son casetas que están divididas en dos cuartos, siguen siendo de doble muro, pero están divididas en dos cuartos. El cuarto, que es el de la derecha, que cubre las necesidades de alimentar a nuestro equipo científico de las comunicaciones, del cuidado eléctrico, y ahí es donde se tiene el almacenamiento de los datos con este equipo
naranja que ven aquí sobre la barra, que se llama digitalizador o adquisidor de señal. Y tenemos otro adquisidor para la otra variable. Actualmente ya no nada más tenemos un equipo, que antes solo se tenían sismómetros o sismógrafos, que es el sensor con el que escribía la señal. Eso es un sismógrafo. Un sismómetro es el puro sensor. Nosotros tenemos en las casetas tres variables, que es velocidad, aceleración y la posición. ¿Por qué? Porque si el sismo está muy cerca, nos va a responder la aceleración, pero si es muy grande, es posible que los dos primeros sensores o las dos primeras variables, que es velocidad y aceleración, no sean suficientes para poder registrar el sismo y entonces tenemos posición con un sistema que se llama sistema GPS o GNSS. Del lado izquierdo se ven estos dos sensores, velocidad, aceleración y bueno, la tercera variable está en el techo, que es una antena, pero este es el cerebro del GNSS, que es un receptor. Y ya casi terminando, esta es una imagen de la sismicidad que se tenía entre los años 1974 y 1984, donde si se ve muy poblado los sismos, cada uno de los puntos es sismo, aunque no se note la diferencia de las magnitudes. Se dice que para 1974 y 1984, que son 10 años de sismicidad, el ingeniero Casiano decía que son sismicidades muy definidas. Se tenían aproximadamente 400 sismos en 10 años. Actualmente, cada sismo, esta es una imagen ejemplo, para 2022 teníamos registrados 28.000 sismos, sobre todo el territorio nacional, a comparación de los 10 años de 1974 a 84. ¿Por qué se ven más sismos? Porque nos vamos expandiendo la cobertura del sismológico. Ponemos más aparatos en toda nuestra nación y podemos ver más fenómenos que ocurren pues, en el mar, que ocurren en islas, que ocurren en nuestro continente, en los volcanes. Esto que nunca va a desaparecer, que es el movimiento de las placas tectónicas del Pacífico, de Cocos y la norteamericana, y un poco la incidencia también de la placa tectónica del Caribe. Entonces, esos movimientos de nuestra madre tierra se van a ver aquí expresados con mejor definición, con mientras más equipos tengamos distribuidos en nuestro país. Eso es la actualidad, pero también vean que no solo crecemos en los aparatos, en los fierros, como dicen muchos, también en la forma de tener la información. Estos son registros sísmicos de 1904, 1910, solo este gabinete. Todos los sobres que ven aquí cafés eran blancos, son registros de papel y estaban inmensamente llenos las estaciones sismológicas. La sismoteca está llena. Se están actualizando a hacer digital cada uno de esos registros, pero antes se tenían de esa manera. Ahorita, pues lo que les comentaba, está en todo territorio nacional, llega el servicio sismológico y se meten a discos duros. Un disco duro que pueden ser 1 tera, 8 teras, 10 terabytes de información, que es muchísima información. Si hacemos como que la comparativa, lo que se ve ahí en esas imágenes no es ni siquiera 1 giga de información. Y nosotros tenemos ya la capacidad, la modernización de cómo es que vemos la información de las estaciones sismológicas. Y bueno, hasta verlo en las pantallas, ¿no? Que eso es lo que generalmente la gente ve en las entrevistas y la gente ve en nuestra página web, que es esta última imagen de las señales y cómo es que reportamos la sismicidad en el país. Pero para llegar a esto, todo el camino que vimos anterior son con muchas manos, muchas personas, el avance tecnológico, y cómo mejorar la cobertura, cómo mejorar los aparatos, cómo mejorar la forma de interpretar esto, cómo puede ser utilizado, porque muchos dicen, bueno, pues
El sismológico nada más da la información de la localización y la profundidad, sí, es verdad, pero también apoyamos a Protección Civil, a otras secretarías, eh, SEMAR, damos información, pero apoyamos en proyectos de cómo ver los fenómenos naturales de los volcanes que tienen que ver también los sismos, el deslizamiento de las arenas, por lo menos, por ejemplo, en instrumentación apoyamos con la parte tecnológica CENAPRED, vemos la parte de comunicación con la Secretaría Marina, vemos la parte de comunicación con otras dependencias que tienen intereses en comunes. Nosotros queremos ver la sismicidad del fondo oceánico, pues ellos quieren ver lo que hay arriba, los biólogos quieren ver a las especies marinas. Bueno, pues, conjuntamos esfuerzos y también estamos trabajando en ello. Y hacemos propuestas de mejoramiento, como es la extensión de nuestra red nacional. Llegamos a islas, llegamos a volcanes, pero nos faltaba llegar a tener una mejor forma de ver los sismos. Hacíamos la comparativa de los 10 años de sismicidad de 1970 con 1980. Bueno, con esta cobertura que es la propuesta, los círculos azules y rojos con G son propuestas de estaciones sísmicas para mejorar la forma de ver los fenómenos sísmicos en esos lugares, la forma de instalarse incluso. Veíamos en imágenes anteriores que se instalan sobre un pilar de concreto que asemeja ser una roca sólida. Bueno, pues queremos ver la forma de mejorar la señal sísmica en algunos lugares, porque no es lo mismo instalar una estación en, en Oaxaca, que podemos encontrar afloramientos rocosos, que aquí en la Ciudad de México, que encontramos pues gelatina casi casi de la tierra que está sumergida con agua. Tenemos lugares que son muy blandos, o en Tabasco que escarbas 1 metro y brota el agua. Ojalá pudiéramos estar allá en Hidalgo, donde nos acercamos tantito y vemos roca. Sería genial y maravilloso tener algo homogéneo así, pero pues no es posible. Entonces tenemos que proponer cosas que mejoren la señal, y esta es una. Poder pues, instalar estaciones de pozo a una profundidad controlada, que pueden ser 15 metros, que pueden ser 100 metros, y podemos tener una señal excelente para seguir trabajando. Otra, y es de las últimas, es buscar la posibilidad de entrar a minas, de entrar a túneles, de entrar a bajo tierra, y poder mejorar en condiciones la forma de instalar estaciones. El ejemplo de una mina o de un túnel que se encuentra a 80 metros de profundidad es suficiente para albergar una estación sísmica. Sí, sí lo es, solo que hay que mejorar el medio en el cual se va a dejar instalada esa estación. Se pueden hacer otros estudios con otros servicios geofísicos, se pueden agregar un poco más de ciencia e ingeniería para sacarle provecho a este tipo de instalaciones, que en México pues son muy pocas las instalaciones, pero científicas hasta el momento no sé de una formal. Entonces, esta es una propuesta que tenemos. Quisiéramos ver que fuera allá en Hidalgo, algo así muy bonito, con afloramientos rocosos tan impresionantes como los que tienen. Bueno, sea una de las primeras. Estas son propuestas para nosotros a boca pronto, pero no tan solo ver en toda la nación, también tenemos la posibilidad de instrumentar ciudades que son muy sensibles a los fenómenos sísmicos, como es la Ciudad de México, nuestros vecinos en Puebla, nuestros vecinos un poco más al sur, allá en Cuernavaca, en Oaxaca. Tenemos la posibilidad de hacer este tipo de instalaciones de sensores a bajo costo, que son una referencia para ver el movimiento de la geología que se tiene, de los fallamientos, hacer correlación con la población.
El término de ciencia civil se puede utilizar muy bien con estos equipos. Protección Civil podría tener acceso a ellos. De hecho, lo tienen algunos en algunos estados. Y bueno, es una posibilidad que se tiene más. Y bueno, esta era la última diapositiva para entrar a dudas, a preguntas que podamos desarrollarlo un poquito. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un recorrido muy interesante desde 1910. En lo que explicabas, me puse a leer un poquito las cartas y los telegramas y pues había ahí un telegrama que mandaba el gobernador de Oaxaca y que informaba al servicio sismológico de un sismo en donde había muchos muertos y muchos heridos, pero también dice, comunico mañana nuevamente, ¿no? Porque era un Sí, telegrama y pues, el telegrama pues finalmente eran palabras contadas entendibles, ¿no? En un pequeño texto. claro, Y bueno, pues también pues mucha nostalgia por ese México y por esos equipos y de la gente que estuvo inmiscuida en la investigación, en mejorar los equipos para la medición. Y pues bueno que ahora tenemos toda esta tecnología y estos avances que nos indican que justo ya o ya suena la alarma sísmica y nos avisa que hay que prepararnos, ¿no? Y que también tenemos pocos segundos, pero podemos salvar muchas vidas. Pues muchas gracias por esta plática. Ahora sí, chicos, es el espacio de los guardianes del Geoparque, es el espacio también de la gente que nos está siguiendo desde la página de Facebook para que hagan sus preguntas. Y sobre todo cuando ya se acerca septiembre, empiezan a sentirse muchas dudas, las redes sociales se empiezan a llenar de comunicados, incluso hasta falsos o a veces hasta de risa o de todo, ¿no? Porque casi claro. siempre en septiembre nos sorprende un sismo o algún temblorcito ligero. Sí, así Pero es. bueno, chicos, hay preguntas por ahí. A ver, levanten su manita. El doctor Junco, guardián del Geoparque de Omitlán. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches, ingeniero Mendoza. Buenas Eh, noches. Gracias y felicidades por la transmisión de sus conocimientos. Gracias. Tengo dos preguntas. Una, nos puso en una de sus diapositivas una gráfica de un registro sismológico donde hay tres registros y tienen tres colores diferentes, el rojo, el verde y el azul. Ah, sí, El significado de esos colores en estos registros, ¿cuál es? claro. El color. Fíjense, en la imagen, en la parte izquierda, dice el Es otra código de la imagen donde están estación. las tres. Ajá, es el Es, código de la estación, pero tiene una cualidad que tiene una letra que los identifica. Z es vertical, N es norte-sur, E es este-oeste. Los sensores son de tres componentes. Toman tres componentes, es vertical, norte-sur, este-oeste. ¿Por qué? Porque cuando llega la onda sísmica al equipo, al sismómetro, podemos identificar en qué dirección está llegando. Este es el norte, está llegando al noroeste del sensor. Y para identificar la magnitud de qué tan fuerte fue, es con la vertical. Entonces, estos colores son representativos, realmente se pueden cambiar los colores, pero lo que sí es importante es identificar qué es vertical, norte-sur y este-oeste. porque me pareció que algo que comentó usted, que con una comparación con el registro electromagnético, y en el registro electromagnético efectivamente los colores van del rojo al azul en cuanto a Eh, intensidad de las longitudes de onda. el registro utilizando efecto electromagnético, el efecto electromagnético es porque tenemos un campo electromagnético
y cuando pasamos un material ferroso, que es un metal, y el movimiento que pasa de ese metal, ese movimiento arriba abajo o a un lado o al otro, crea una diferencia en la corriente eléctrica. Y que esa diferencia de la corriente eléctrica es lo que vemos como un registro sísmico, lo que se graba y se puede ver en esta imagen. Ese es la forma de que opera el equipo, pero el equipo no registra campos electromagnéticos. Eso es otro equipo. Ok. La otra pregunta es Sí. con relación a la prevención, a, a que se nos, es decir, con sus registros que tienen en su, le llama usted sismoteca. En esos registros de la sismoteca se ha estudiado, por decir algunos 10 días antes de que se presente el sismo, si hay presencia de datos que pudieran avisarnos que se va a presentar el sismo, Fíjese que como hay, para prevenir. hay muchos investigadores que han visto esa posibilidad. Actualmente es importante mencionar que los sismos no se pueden predecir, pero se pueden ver cuestiones de fracturas, se pueden ver cuestiones de deslizamientos y tener esa línea de tiempo, por ejemplo, en volcanes, puede ser en un principio un indicativo de que el volcán está activo y va a presentar una actividad bastante fuerte. Para sismos en la región o en el continente, en el país entero, esa línea de tiempo de sismicidad se puede tomar como referencia, pero no como un indicativo de predicción de sismo. Actualmente, esperemos los investigadores a futuro ya puedan conseguir esa posibilidad. Ahorita, 2025, todavía no es posible. Y eso que llevamos, le digo, 1910 a la actualidad registros y todavía no podemos hacer eso. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Es un gusto. ¿Alguna otra duda? El doctor Juan Carlos Gora. ¿Qué tal, Toño? Muchas gracias por la plática. Sin lugar a dudas, el tener toda una historia es importante, ¿no? Y los avances que se tienen. A mí me gustaría mucho que nos platicaras, Toño, acerca de el proyecto que tienes como propuesta para Omitlán. Ya viste que fuimos a visitar la zona Sí, y me gustaría que les comentaras un poco qué es lo que tú quieres hacer ahí, que todavía falta la visita de la presidenta municipal al Servicio Sismológico Nacional, que no se pudo hacer, y la segunda parte es hacer una invitación a los guardianes del Geoparque a que vayamos a visitar el espejo del Servicio Sismológico Nacional que está aquí en Pachuca, ¿no? sí, O ir al Servicio Sismológico Nacional que está en la ciudad universitaria. Sería bueno ahí, Cami, organizar para ver si se puede hacer y aprovechemos que a lo mejor Antonio va a venir a, a Hidalgo a hacer unos estudios y ese día que vengas, Toño, podríamos reservar que sí. les des una visita guiada a los guardianes en el espejo del servicio sismológico. Claro, sí, con todo gusto. Personalmente, yo encantado en acompañarlos. La invitación está hecha, pueden ir al servicio sismológico, al espejo, allá en el CAM. Y sí, nos organizamos con todo gusto. Sobre el proyecto, bueno, como lo comentaba en la charla, tratamos de hacer mejoras en la cobertura, en cómo recibimos las señales sísmicas. Les comentaba acerca de las estaciones, el cuidado que se tiene para tener una muy buena señal, no verla perturbada o contaminada, por decir una palabra. Y por experiencias de compañeros que se dedican también a esto en diferentes partes del mundo. En el mundo son contados los países que tienen este tipo de instalaciones en minas, en túneles. Hay un túnel en Austria, hay un par de minas en Estados Unidos, en Chile se trató de hacer. Esta imagen de la derecha es de un compañero allá en Chile, en Santiago de Chile,
hicieron esta instalación de pozo, pero ellos trataron de hacer la posibilidad de hacer instalaciones en túneles muy largos. Desafortunadamente no les fue tan sencillo, optaron por hacer este tipo de instalaciones en pozo. Nosotros en el lado izquierdo tenemos sí nuestro tipo de instalación en pozo, pero esta, que es en el túnel, un tipo de mina que se tenía explorando allá, es, surge una muy buena oportunidad, tomando como referencia, les decía, compañeros en Estados Unidos y en Europa, donde los registros, donde la calibración de equipos es muy fructífera, son lugares donde el fondo es muy calmado. Lógicamente debe de hacerse en estudios formales de cómo es que corresponden las señales que llegan a este fondo del túnel o de mina, que sean correctas, porque puede llegar con efectos de sitios, es decir, se amplifica la señal y no es tan fructífero que digamos. Se puede mejorar con algoritmos y con ciertas ecuaciones, pero tener la oportunidad en sí de tener equipo científico con eh, y la oportunidad de un túnel a cierta profundidad, ya pasar 50 metros de profundidad es muy, muy beneficioso. Y ahora, la ubicación de este lugar que visitamos, estaba haciendo cálculos, son 150 metros de tierra lo que lo cubre, a pesar de que está a orilla de camino, son más o menos 150, 120 metros de tierra. Entonces es como tener una estación sísmica a esa profundidad. A pesar de que el túnel es recto y con una inclinación relativamente de 10, 15 grados, tenemos esa cualidad. Tener tanto volumen de tierra nos va a permitir tener esa envoltorio, decimos, de protección de humedad, de temperatura, de ruido antropogénico, que significa que es ruido que no genera la naturaleza, es ruido que generamos nosotros las personas, los animalitos, eh, perdón, construcciones, hasta las carreteras. Y eso lo vamos a quitar de la ecuación, vamos a tener una señal muy limpia, vamos a tener la oportunidad de aprovechar bastante bien eso para la determinación de modelos de velocidades en cuestiones sísmicas. Vamos a poder hacer aportaciones para otros estudios de profundidad con colaboraciones en exploración, en estudios de magnéticos, etcétera. Entonces, la propuesta es esta, tener la oportunidad de hacer una propuesta formal de mejoramiento en ese túnel, crear la estación sísmica, pero también un laboratorio de calibración de pruebas para equipo geofísico y colaborar con científicos para tener esa posibilidad de tener un cuarto con eh, eh, condiciones controladas, casi ideales. Esa es la propuesta. Y bueno, aquí es interesante, qué bueno que están varios integrantes de los guardianes, porque lo que se encontró fue en Omitlán estos laboríos mineros, uno que está antes de llegar a Omitlán viniendo de Mineral del Monte, después de la mina en Morán, eh, pero también están los del Chico o también los de Omitlán o los de Huasca. Y si alguno de ustedes, compañeros, conoce algo como lo que están viendo en la imagen, donde se pueda tener una profundidad, ¿no? Que no esté cerca de ruido, ¿sí? Pues a lo mejor en la próxima visita que hagas, Toño podría irse a visitar esos lugares, ¿no? Está abierta todavía, digamos, la posibilidad. En Sí, este claro caso que sí. vimos algunos, no se dieron, pero si en Mineral del Chico o en Omitlán ven otras opciones que no sean propiedades privadas, sino que sean a lo mejor municipales, sería lo ideal, o de ejidos, pero que no hubiera problemas, pues se podrían ir a visitar, ¿no? Sí, sí, no, estaría encantado de poder visitar otras oportunidades. Sí, claro que sí, con todo gusto. Ok, por mí muchas gracias. Muchas gracias.
Tenemos una pregunta en el Facebook de Alberto Alvarado, de Pachuca. Dice, en el 2017, en septiembre, fui brigadista en algunas partes. Las alarmas volcánicas salvaron a muchas personas, pero eran mediciones de tecnología de 1920 y nos comentaron que aún servían. Mi pregunta es aquí en Hidalgo, ¿hay algún método de medida de esa época? Segunda pregunta, ¿qué aplicación es la más segura para estar checando los movimientos sísmicos? Bueno, sobre la primera pregunta, los sistemas de alertamiento sísmicos, SASMEX es la agencia oficial encargada acerca de alertamiento sísmico. No obstante, ellos utilizan acelerómetros, nosotros los conocemos bastante bien. Para esas alertas son tecnologías de 1990, pero que también se han actualizado. Ya tienen equipo a partir del 2018, o sea, casi un año después del sismo grande de 1900 del 2017, se adquirió equipo para modernizar este sistema de alertamiento. Y tenemos registros, sí, de 1910, 1920. Se utilizaron como referencias para el desarrollo del algoritmo. El algoritmo es este programa de cómputo que hace la relación matemática para la cual determina que el sismo es lo suficientemente grande para activar la alerta. Y con ese sí se pudo hacer con estudios de los sismólogos e ingenieros, desarrollar ese programa computacional y determinar esos tipos de alertamiento. Ahora para Hidalgo, para Pachuca, este, tenemos instrumentos científicos allá en el CAM. eh, Sistemas de alertamiento, ahí sí no te podía apoyar, nosotros no nos hacemos cargo, ese es ARTMAX, pero sí podemos asesorar sobre el equipo científico. Llevamos registros sísmicos allá desde Demacu Hidalgo, pero también tenemos en Pachuca y bueno, la idea también es tener otras dos estaciones en el estado, que estamos en desarrollo de crearlas. Sobre las aplicaciones, eh, mira, no te puedo recomendar una como tal. Te repito, no nos hacemos cargo de alertamientos, pero hay compañeros que se dedican a la ciencia que, pues, por ejemplo, utilizan SASLAC, que es muy buena, utilizan nuestra información directa por medio de un algoritmo específico y ellos han funcionado bastante bien. Ellos lo han pensado y no es de paga, es gratuita, pero pues también pueden utilizar otras aplicaciones. Yo, de manera personal, te puedo decir que esa es una de las aplicaciones. En el Sismológico Nacional hemos trabajado con otras instituciones para crear eh, una aplicación, pero hasta el momento todavía no se ha liberado. Esperemos en poco tiempo más puedan tenerlos ustedes al alcance de la mano. Pero sí, ahorita no te puedo recomendar algo en sí porque nosotros no nos hacemos cargo de alerta sísmica. ¿Y había otra pregunta? Sí, no, de Alberto, ya. Espero que haya quedado claro, Alberto. Y ahora tenemos a alguien, a Nefertari de Omitlán. Adelante. Hola, buenas noches. Mi Noches. pregunta es, me estabas mencionando de que pues ya que hay mejor tecnología para checar los sismos, a comparación de antes, ¿tú qué me dirías en cuestión de, ¿crees que hay más sismos ahora en la actualidad que antes? Y es un factor a base de lo que le hemos hecho al planeta o porque ya lo podemos registrar mejor. ¿Cómo, ha habido más ahora que antes? Es una comparativa que se me hace en mi cabecita. Eh, ok.
La respuesta más, digamos que directa es que como vamos creciendo, la manera de detectar los sismos es la forma en la que vemos más sismos. Antes les ponía la cobertura de 1910 y pues, no podíamos ver tanta sismicidad como lo vemos ahora. Mientras más, digamos que ojos tengamos en el país, más sismos vamos a ver. Ahora, mm, sentir el sismo es intensidad y no todos lo sentimos iguales. Si esta es la cobertura viejita de 1910, si en Monterrey, la estación sismológica de Monterrey, que estuvo en operaciones un par de semanas, existiera hasta la actualidad, hubiera detectado un montón de sismicidad. Hay eh, algo llamado enjambres sísmicos que se da muy cerca de eh, una presa llamada La Cuchilla, que tienen consideraciones muy importantes porque pues es una presa, es mucho tonelaje de empuje que va a tener el agua. Pero aquí está muy cerca Tamaulipas, muy cerca San Luis, ellos no lo van a ver, no lo van a sentir. La forma de ver si hubo o no hubo sismos es tener un equipo. Si no tenemos equipo, no vemos la sismicidad. Si tú sientes un sismo y ese sismo lo sintió el vecino, pero al otro lado de la ciudad no lo sintió, bueno, puede ser que fue muy cerquita, fue un sismo muy pequeño y la forma de decir si fue realmente un sismo o no es con un equipo. Si no tenemos el equipo, no podemos decir que es un sismo o no podemos determinar que hubo sismos. Actualmente, pues ya tenemos más cobertura. Este es el mapa viejito, pero el mapa actual, si te das cuenta, es muy diferente, ¿no? Tenemos ojos en muchos lados, hasta con el vecino del norte tenemos ojos y nos está ayudando. Y como ya tenemos más ojos sobre el país, podemos ver más sismicidad. La comparativa de 400 sismos de 10 años a 28.000 en solo uno, pues es eso. Hemos mejorado, hemos podido ver más sismicidad porque tenemos más equipo. Tenemos la esperanza de tener todavía más equipos para ver unos vacíos, entre comillas vacíos, de sismos que se reportan, que reporta la gente, la población, que se sintió un movimiento y se sospecha que es un sismo. No podemos decir que es un sismo porque no hay equipo, que es en los estados del norte. Esa es la respuesta más directa que te podría decir. Muchas No sé gracias. si quedó muy claro, pero igual me esfuerzo si quieres por contestarlo más. No sé si te entendí. Gracias. Gracias. Gracias, Nef. Pues muchas gracias, Antonio. Ha sido un gusto escucharte, aprender de ti. Y pues tomándole la palabra, ya el doctor Mora ya nos dio autorización a todos los guardianes para ir a conocer el Servicio Sismológico Nacional. Claro, Vamos a claro. acordar aquí si es que te visitamos en la Ciudad de México y si no, pues también aquí en Hidalgo, que está el espejo. Platícales un poquito a los chicos qué es el espejo, el CAM, aquí en Sí. Hidalgo, para que, bueno, tengan más conocimiento. Bien, a partir del sismo del 2017 tuvimos esa pequeña gran preocupación de qué es lo que pasaría si las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional sufrieron desperfectos. Estamos en la Ciudad de México y ustedes saben, somos muy propensos a tener esa posibilidad de desastre con sismos importantes. Entonces, a partir de ese sismo, tanto las autoridades que estaban muy interesadas en que se mantuviera la información siempre transparente y siempre fluida, como nosotros mismos, es que pensamos la manera de tener esa continuidad, a pesar de que en Ciudad Universitaria, puta, se cayera el edificio entero, ojalá que no, se cayera, eh, existe otra posibilidad de seguir con el trabajo, conseguir con esa información, ese flujo de información transparente y para todos. Y se hicieron estudios en todo el país
para determinar un lugar idóneo, donde a pesar de que temblara, a pesar de que tenga huracanes, de que se tenga ventarrones, etcétera, se mantuviera la operación del sismológico. Entonces se hizo la propuesta y después de muchos meses de estudio se determinó que allá en Pachuca era un lugar muy, muy bueno. Y se llama CAM porque es Centro Alterno de Monitoreo. Además del CAM, se define como espejo los lugares donde podemos recibir datos que estarían en otra etapa de CAM. Y estos espejos que pueden ser en los estados del norte, en los estados del sur. Pero el centro alterno de monitoreo es básicamente el copy-paste del sismológico. En teoría, si nosotros dejamos de recibir información, ellos se mantienen a flote y en teoría nunca dejarían de tener la información de las estaciones a menos que sí pase una catástrofe muy global en el país. Esa era la intención, ese es lo que nosotros apostamos y es a lo que estamos luchando por que sea una realidad. Pues ya escucharon a Antonio, entonces, pues bueno, vamos a programar una visita y ya estaremos en comunicación contigo, Toño, Claro. para, para que los guardianes conozcan más del Servicio Sismológico Nacional. Y pues nada, tenemos aquí unos saludos nos están viendo en Facebook. Saludos, José Alfredo Aguilar, muchas gracias por los saludos al equipo del Geoparque Comarca Minera, a Julio César de la Cruz, que es guardián del Geoparque de Pachuca, y bueno, Alberto, muchas gracias, a Lisette, y bueno, a los que nos están viendo en Facebook. Eh, no sé si nos puedas quitar tantito tu presentación. Vamos a poner para ti un reconocimiento por compartir con nosotros tu plática. ¿Estás por ahí, Fer? Sí, Cami, Ya vamos. ¿Dónde están, chicos? Pongan sus cámaras para vernos. Gracias, Fer. Bueno, dice, el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera otorga el presente reconocimiento al ingeniero Antonio de Jesús Mendoza Carvajal por impartir en el Seminario Virtual Permanente de Guardianes del Geoparque la conferencia Registro de Sismos en México, Inicios, Actualidad y Futuro Próximo. 22 de julio de 2025, firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Antonio, muchas gracias por compartir con nosotros lo que sabes y pues bueno, a partir de ahora pues también eres un guardián del Geoparque. Gracias Muchas gracias. por este espacio y pues ya nos estaremos saludando pronto en Hidalgo, en las visitas que vas a realizar para justo esta nueva estación eh, sismológica. Y pues nada, guardianes del Geoparque, prendan sus cámaras para sacarnos nuestra foto, porque si no va a decir Antonio que estuvo platicando solito y nadie lo vio. Entonces,